Uno de los sentimientos más dañinos que puede albergar un ser humano en su corazón es el de sentirse como una víctima. Cuando una persona se ve a sí misma como víctima, usualmente esa percepción trae consigo algunas distorsiones con un enorme potencial destructivo. Por ejemplo, las víctimas se sienten con derecho a sentir descontento, a sentir amargura por todo el maltrato que han recibido o que ellos perciben que están recibiendo. Y muchas veces eso se traduce en derecho de retaliación. La víctima cree tener el derecho de tomar venganza con sus propias manos. Por eso alguien decía que nadie es más peligroso que una víctima. Nadie es más peligroso que una víctima. Y ejemplos de eso abundan, a mayor escala, a menor escala. Leí en estos días a alguien hablando acerca de las guerras a través de la historia y señalaba el hecho curioso de que a pesar de siglos de guerra, nunca nadie ha disparado primero. Lean la historia. Nunca nadie ha disparado primero. Todos los ataques se presentan como contraataques. Todos los disparos son en respuesta. Ese es el gran problema del terrorismo. Un tema muy en boga en el día de hoy. Para muchas personas los terroristas son seres irracionales, enemigos de la paz y de todo el género humano. Pero además está decir que los mismos terroristas no se ven bajo esa perspectiva. En la generalidad de los casos, los terroristas piensan que su actuación responde a una violencia estatal que se desató primero contra ellos. La víctima se siente con derecho a defenderse y con derecho a tomar represalias. Por otra parte, el que se siente víctima muchas veces es atrapado por un profundo y no siempre consciente sentido de autocompasión. Se coge pena a sí mismo, lo que a su vez alimenta el egoísmo y el egocentrismo. Si yo no me cuido, si yo no me defiendo, nadie va a cuidar de mí, nadie me va a defender. El que se siente víctima suele ser también una persona sospechosa. Su percepción de persona abusada lo lleva a desconfiar de todo el mundo y a presuponer que detrás de cada cosa hay una agenda para hacerle daño. Eso no fue casualidad, fue a propósito. Por otra parte, el que se percibe a sí mismo como una víctima, fácilmente, de hecho, generalmente, racionaliza su pecado. Lo excusa por el abuso de los demás. Yo no soy responsable, yo solo soy una víctima. Y por supuesto la psicología moderna se encarga de alimentar ese sentimiento. Se trata de una percepción de alto riesgo, hermanos, con un alto potencial de destrucción. Y no crean ni por un momento que los cristianos están exentos de verse a sí mismos desde esa perspectiva. De hecho, en cierto modo los cristianos pudieran ser más susceptibles que otros si tomamos en consideración que aparte del sufrimiento que todos tenemos que padecer por el hecho de vivir en este mundo caído, al cristiano se le añade un sufrimiento particular, un padecimiento particular por su identificación con Cristo. Sin embargo, en vez de alimentar en nosotros el sentimiento de víctimas, la palabra de Dios nos provee una perspectiva diametralmente opuesta, como vimos la semana pasada en el texto que comenzamos a estudiar en nuestra serie de sermones consecutivos en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer una vez más a partir del versículo 12, aunque en la mañana de hoy vamos a continuar en el versículo 15. Dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Como veíamos en el sermón anterior, los creyentes a los que Pedro escribió originalmente esta carta estaban enfrentando mucha hostilidad por causa de su fe. Y en pocos meses habrían de padecer una gran persecución de mano de Nerón, el emperador romano. Una primera persecución que desataría otras persecuciones estatales. Es por eso que Pedro trata ampliamente el tema del sufrimiento en esta carta. Y en este pasaje de manera particular nos provee una perspectiva adecuada del sufrimiento por causa de Cristo, para que nosotros podamos reaccionar como cristianos en medio de esta situación. ¿Y qué nos dice Pedro acerca de este sufrimiento? Bueno, en primer lugar, nos dice en el versículo 12 que el sufrimiento por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa. El sufrimiento por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa. Versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como decíamos la vez anterior, la hostilidad de la que Pedro habla en este pasaje no es la que una persona puede sentir por otra porque le irritan algunos rasgos de su personalidad, sino más bien del sufrimiento de los cristianos por el hecho de ser cristiano. Esa clase de sufrimiento, dice Pedro, no debe ser motivo de sorpresa para los creyentes. Si tomamos en cuenta el hecho de que Cristo fue y sigue siendo aborrecido por el mundo y nosotros nos estamos identificando con Él. En Juan capítulo 15, versículo 18, el Señor advirtió a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, esa no es una remota posibilidad, es la realidad de los verdaderos cristianos. Lo que todo creyente tiene que enfrentar en este mundo caído. Nosotros somos seguidores de Cristo. Estamos transitando por el mismo camino que Él transitó. Y Él fue aborrecido sin causa, como dice en Juan capítulo 15, versículo 25. No existe ninguna razón razonable para que una persona odie a Cristo. No existe ninguna razón razonable para que una persona aborrezca al Señor. Pero lo cierto es que Cristo es aborrecido por el mundo incrédulo. Y todos los que se identifiquen con Él correrán la misma suerte, en mayor o en menor grado. Esa persecución no siempre tendrá la misma intensidad, no siempre tendrá las mismas manifestaciones. Puede ser una simple indiferencia, o puede ser un maltrato franco y abierto. Pero hermanos amados, algún precio tendremos que pagar por causa de nuestra fe. Sin embargo, en vez de sentirnos como víctimas cuando eso ocurra, Pedro nos dice en los versículos 13 y 14 que ese tipo de sufrimiento debe ser motivo de gozo. No de sentirse víctima, sino de gozo. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro no nos dice aquí que nos debemos sentir gozosos por el sufrimiento en sí, sino por lo que ese sufrimiento implica. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Hermanos, Pedro no nos llama a gozarnos por causa del sufrimiento en sí mismo, como si fuéramos masoquistas. De hecho, el que las personas persigan a los cristianos cuando se comporten como cristianos es algo que debe llenar de tristeza nuestros corazones, porque eso es una muestra de la condición en que se encuentra el mundo. Que un artista depravado que incentiva a los demás a vivir el mismo estilo de vida depravado y sin sentido que él vive, sea exaltado y premiado en este mundo, y que una persona que decide dedicar su vida al servicio de los demás es menospreciado, como pasa con los maestros, por ejemplo. Hermanos, eso es una muestra de la condición en que se encuentra el mundo. Este es un mundo bizarro. Este es un mundo que funciona al revés. No debemos gozarnos cuando vemos a los cristianos ser perseguidos por el mundo, porque eso nos dice cuál es la condición en que se encuentra el mundo. Que un hombre sea perseguido por su integridad, que un hombre sea perseguido por su honestidad, por decir la verdad. Eso nos dice cómo está el mundo. No, eso no debe ser motivo de gozo. Pero sí debemos gozarnos en lo que ese padecimiento revela acerca de nuestra identidad y acerca de nuestra fe. Mi amado hermano, cuando el mundo te persigue por ser cristiano, te está gritando a voz en cuello que tú no eres de aquí, que tú no perteneces a este sistema mentiroso que se opone a Dios y que está condenado al fracaso y a la destrucción. Eso es lo que te están diciendo, tú no eres de aquí. Ay, gracias por recordármelo. Gracias por recordármelo. Te están haciendo ver que te estás pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo, al cual ellos aborrecen, y sin quererlo te están recordando de la gloria que te espera al final del camino. ¿Qué dice Pedro? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Segunda Timoteo 2:11. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero Pedro tiene algunas cosas más que decirnos acerca del sufrimiento por causa de Cristo en los versículos 15 al 19 que no pudimos tocar la semana pasada por causa del tiempo, y que vamos a ver en la mañana de hoy bajo 3 encabezados. Ya hemos visto que el sufrimiento por causa de Cristo no debe sorprendernos. Hemos visto que el sufrimiento por causa de Cristo debe ser motivo de gozo para el cristiano. Pero ahora Pedro nos dice, en tercer lugar, que el sufrimiento por causa de Cristo no debe ser motivo de vergüenza, sino de gloria. Versículo 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. No todo sufrimiento que llega a la vida de una persona que profesa ser cristiana debe ser motivo de gozo. Y esto es algo que el Señor Jesucristo deja claramente establecido en las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Yo recuerdo cuando esta iglesia comenzó, que personas se dieron a la tarea de enviar cartas anónimas a cada miembro de la iglesia, cada semana, diciendo barbaridades de nosotros. Bueno, dice el Señor Jesucristo, bienaventurados sois, siempre que sea por mi causa, y siempre que todo el mal que digan de vosotros sea mintiendo. Pero de no ser así, entonces no tenemos razón alguna para aplicarnos estas palabras de bienaventuranza. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Y estos términos que Pedro usa aquí identifican varias categorías de pecado. Los primeros dos señalan crímenes muy específicos, homicida o ladrón, mientras que los otros dos son más generales, malhechores
y entremetidos. Los primeros dos señalan acciones claramente condenables. Por supuesto que un verdadero cristiano no debería ser acusado de robo o de homicidio. Pero Pedro nos dice también que tampoco deben sufrir como malhechores. Un término que cubre todo tipo de acción condenada por la ley. La ley de Dios y la de los hombres. Un individuo que profese ser cristiano, pero que al mismo tiempo sea un mentiroso, su palabra no es confiable, o un rebelde que no sabe respetar la autoridad, no debería sentirse gozoso en medio de sus sufrimientos. Debería sentirse profundamente avergonzado. Y lo mismo podemos decir de aquel que padece por estar entremetiéndose en lo ajeno, dice al final del versículo 15. Y esta sí que es una palabra interesante. Esa frase, entremetiéndose en lo ajeno, es la traducción de un término griego compuesto. Compuesto por el adjetivo alotrios, que significa lo que pertenece a otro, y el sustantivo episcopo, de donde proviene nuestra palabra obispo, y que significa un supervisor o sobreveedor. Que nadie padezca por estar supervisando lo que le pertenece a otro. Y la idea más probable detrás de este término, que por cierto parece habérselo inventado el mismo apóstol Pedro, porque no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento, ni tampoco en la literatura griega clásica, es un término que parece que Pedro acuñó. La idea detrás de ese término es meterse en asuntos que no conciernen a uno, husmear donde no se debe, o para ser más claro y menos delicado, meterse en lo que no nos importa. Algunas personas disfrutan llevándole la vida a otros, averiguando si fulano se disgustó con mengano, o si a Perencejito lo invitaron a la fiesta de cumpleaños de su taneo. El problema es que este tipo de conducta generalmente viene asociada con el chisme, con la indiscreción, por lo que tales personas siempre terminan perturbando la paz e irritando a los demás. ¿Irritan? Bueno, sufrir el rechazo de la gente por esa causa no es sufrir por causa de Cristo, sino por ser un metiche y por exhibir una clase de conducta que más bien contradice nuestra profesión de fe. No se supone que un cristiano tiene que estarse metiendo en asuntos que no le corresponden. Y aunque la Biblia no usa esa palabra en otro lugar, sí nos da la idea en otros lugares. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 3. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice Pablo claramente, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Tienen demasiado tiempo libre. ¿Y en qué usan el tiempo libre? En meterse en asuntos que no le conciernen. Y lo mismo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, cuando habla de aquella lista de viudas que debían ser sostenidas por la iglesia. Dice Pablo: no incluyas viudas jóvenes. A las viudas jóvenes yo le pido más bien que se casen, que críen hijos, que se ocupen de su casa. Versículo 13. Porque si no es así, ¿qué pasa con esas mujeres? Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Texto fuerte. Pero hermano, la Biblia es muy clara: que nadie sufra por ser un metiche, que nadie sufra por estar metiéndose en lo que no le importa. Pero, dice Pedro en el versículo 16 del capítulo 4, si alguno padece como cristiano, no se avergüence por ello, sino glorifique a Dios. Si la razón de sus padecimientos era el hecho de su identificación pública con la persona y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, entonces, amados hermanos, no había razón alguna para sentir vergüenza, no había razón para sentir temor, sino todo lo contrario.
Es como si Pedro estuviera llamando a estos hermanos y preguntándoles, ¿de qué se les acusa? ¿O de ser cristianos? ¿De ser cristianos? Entonces mantengan la cabeza en alto, porque ese es un gran honor. Vergüenza deberían sentir los paganos por la conducta que los caracteriza. Versículo 3 del capítulo 4. ¿Qué dice Pedro aquí? Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y son esas personas las que los están persiguiendo por ser cristianos. ¿Vergüenza deberían sentir ellos por la conducta que exhiben? Vergüenza debería sentir el mentiroso por sus mentiras. Vergüenza debería sentir el adúltero por sus adulterios. Vergüenza debería sentir el funcionario público corrupto por sus corrupciones. Vergüenza debería sentir el vicioso por sus vicios. Pero el cristiano, por ser cristiano, jamás, jamás. Aquellos que por la gracia de Dios, hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y que por esa misma gracia hemos sido transformados para andar en novedad de vida, y hemos sido rescatados de una vida vana y sin sentido. ¿Qué razón tenemos para sentir vergüenza? ¿Qué razón tenemos? ¿Vergüenza de identificarnos con el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, que nos amó con tan grande amor, que murió por nosotros en una cruz para salvarnos, y luego venció la muerte al resucitar al tercer día? ¿Vergüenza? Jamás. ¿Vergüenza de su palabra infalible y sin error, a través de la cual Dios se revela a sí mismo y nos revela su voluntad? No, mis amados hermanos, no hay razón alguna en el cristiano para sentirse avergonzado de ser cristiano, ni de proclamar ninguna de nuestras convicciones bíblicas. En medio de este mundo que navega como un barco sin rumbo en el océano del relativismo y del subjetivismo, no hay ninguna razón. Nosotros tenemos en nuestras manos la verdad de Dios. Como le llama Francis Schaeffer, la verdad verdadera de Dios, revelada en su palabra. Y esa verdad debe ser dada a conocer, sí, con tacto, con prudencia, con sabiduría, todo eso es verdad, pero también con firmeza y con convicción. Queridos hermanos, no debemos sentir vergüenza en afirmar categóricamente que la vida humana comienza en el momento de la concepción y que el aborto es un crimen. No debemos sentir vergüenza. O en declarar en medio de esta generación adúltera y pecadora que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres o dos mujeres. No tenemos que sentir vergüenza. Yo sé que no es políticamente correcto, esa es una frase que está de moda. No es políticamente correcto decir esas cosas en esta generación. Y que corremos el riesgo de que se nos tilde como arcaicos y recalcitrantes. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso es parte del precio que nosotros tenemos que pagar por causa de nuestra lealtad a Jesucristo. Eso es parte del precio. Después de todo, este mismo mundo que desprecia a los cristianos por sus posturas tan radicales en lo tocante a estas cosas, una de las cosas que necesita desesperadamente son esas mismas verdades y esos mismos valores que tan decididamente rechazan. Eso es lo que el mundo necesita. Vamos a meter la luz debajo de una cama ahora. Nos vamos a esconder tímidamente. Y por si acaso, yo no quiero darle a nadie aquí la falsa impresión de que los cristianos pretendemos saberlo todo acerca de todas las cosas, porque eso no es así. Cuando yo digo que tenemos la verdad absoluta de Dios, no estamos diciendo que conocemos esa verdad absoluta absolutamente. No estamos aquí pretendiendo saberlo todo acerca de todas las cosas, pero sí creemos que la verdad puede ser conocida, no exhaustivamente, pero sí verdaderamente, porque Dios la reveló al hombre en un libro que posee todas las marcas de ser, lo que ese libro dice ser, la palabra inspirada de Dios. Eso es lo que estamos proclamando. Si te persiguen por eso, no te avergüences, mi hermano, glorifica a Dios.
glorifica a Dios. Como decía un comentarista, llevando con dignidad y coherencia el título de cristiano. Es en medio de los padecimientos cuando nosotros podemos mostrar más claramente al mundo hasta qué punto nosotros creemos lo que decimos creer. Es en medio de la presión, es en medio de la persecución. Hermanos, vamos a poner esto bien claro. Una creencia por la que no vale la pena sufrir, tampoco vale la pena creerla. Una creencia por la que no vale la pena sufrir, no vale la pena creerla. El mundo nos persigue. Vamos a mostrar en ese contexto hasta dónde nosotros creemos lo que decimos creer. ¿Me quieres quitar la vida? Quítamela. Porque yo estoy completamente seguro de lo que yo he creído. No te avergüences. Glorifica a Dios por ello. Hemos visto entonces que el sufrimiento por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa. Hemos visto que el sufrimiento por causa de Cristo debe ser motivo de gozo. Hemos visto que el sufrimiento por causa de Cristo no debe ser motivo de vergüenza, sino de gloria. Pero Pedro nos dice también en cuarto lugar que el sufrimiento por causa de Cristo purifica a la iglesia y debe servir de advertencia a los que no son de Cristo. Los sufrimientos por causa de Cristo purifican la iglesia y deben servir de advertencia a los que no son de Cristo. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Anteriormente, en el versículo 12, Pedro se había referido a las dificultades por las que estos hermanos estaban atravesando como el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Hermanos, las aflicciones son usadas por Dios para probar la fe de aquellos que profesan ser sus hijos. Vamos por un momento a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Habiendo hablado en los versículos 3 al 5 de la esperanza viva que nosotros tenemos en el Señor, dice ahora Pedro en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta palabra que Reina Valera traduce como prueba, da la idea de algo que ha sido examinado y aprobado. De ahí que puede ser traducida también como genuino o verdadero. La fe verdadera es una fe perseverante, es una fe que permanece aferrada a su Señor, sin importar las circunstancias adversas que tengamos que soportar. La fe no genuina no es así. No es así. Por eso es que hay tantas personas que apostatan de la fe. Se identifican por un tiempo con el Señor. Pero ¿qué dice Cristo? Hay algunas personas que reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, son superficiales, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ay, pero yo no sabía que esto era así. Pero la fe verdadera es perseverante. La fe verdadera resiste el combate, resiste la presión, resiste las dificultades. De modo que cuando estas persecuciones se levantan, sirven para evidenciar el verdadero carácter de nuestra fe. ¿Qué dice Pedro en el versículo 7? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. A nadie le gustaría ir a una joyería y que le vendan una pieza que supuestamente es de oro para descubrir después que Dios alata pintada. No, el oro debe ser probado con fuego. Y no solo para examinar su genuinidad,
sino también para liberarlo de impurezas. Cuando el oro es metido en el horno, todo el elemento que es verdaderamente oro se licúa y desciende y presiona toda la basura que está mezclada. El fuego purifica. Hermanos, lo mismo hace Dios con nuestra fe, que según Pedro aquí es muchísima más valiosa que el oro. Así como el oro es refinado y purificado por fuego, así también nuestra fe debe ser refinada y purificada por el fuego de la prueba. Y en ese mismo proceso también la iglesia es purificada, porque las persecuciones sirven para revelar quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no. Recuerdo hace muchos años haber leído una historia que en la época cuando todavía la cortina de hierro estaba en su levantada, que un grupo de cristianos se reunían escondidos en un lugar para estudiar las escrituras, y de repente llegan dos personas armados de pies a cabeza, y le dicen a este grupo de gente que está allí: ¿quiénes son cristianos? En ese mismo tono. Y 2 o 3 de los que estaban allí se fueron corriendo. Cuando esos se fueron, estas personas depusieron las armas, sacaron una Biblia y dijeron: bueno, vamos a estudiar ahora. La persecución revela quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no. Eso purifica a la iglesia. Ahora, lo que Pedro está diciendo aquí, en 1 de Pedro 4, 17, es que si el Señor trata de ese modo con el pecado de sus hijos y con el pecado de la iglesia en general, si el Señor no toma a la ligera el estado en que estamos, sino que usa la prueba para seguir purificándonos, ¿cómo será el caso de aquellos que mueran en rebeldía sin haber procurado el perdón y la reconciliación con Dios? 1 de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, la idea que Pedro quiere dejar en la mente de sus lectores es que si bien los cristianos tienen que enfrentar ciertas dificultades aquí por el hecho de ser cristianos, ese sufrimiento ni siquiera se puede comparar con el de aquellos que permanezcan en rebeldía contra Dios y habiendo despreciado su bondad y su misericordia. Versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Sí, hermanos, los cristianos tienen que luchar cada día con el pecado que todavía mora en ellos. Y encima de eso tienen que lidiar con la hostilidad de un mundo incrédulo. La puerta es estrecha, dice el Señor, el camino es angosto. Él no prometió otra cosa. Pero mis amados hermanos, vale la pena pasar por esa puerta y vale la pena transitar por ese camino, porque esas dificultades son temporales y no son nada en comparación con el sufrimiento que experimentarán los impíos y pecadores si mueren en sus pecados. Y que nadie se ofenda aquí con las palabras que estoy usando, no las digo yo, las dijo Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios. La misma nomenclatura que usa Pablo en Romanos 1 para tratar con ese mismo tema. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Son impíos, son pecadores. Son impíos, son injustos. La impiedad, esta palabra, contempla al pecador en su relación con la persona de Dios. ¿Quién es el impío? El profano que pisotea lo sagrado. Aquel que se atreve a darles las espaldas a Dios, a su Creador, a aquel que lo sostiene con vida hasta el día de hoy, aquel que se atreve a vivir como si Dios no existiera. Ese es el impío. Y esa impiedad produce injusticia, dice Pablo. Es decir, pecados particulares que pisotean la ley moral de Dios. La pregunta es,
¿Qué puede esperarle a un hombre, a una mujer que se atreva a desafiar a su Creador, al Todopoderoso, que ha dado evidencias muy claras de su existencia a través de la creación, como dice Pablo, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido? ¿Qué les espera cuando llegue el día del juicio y tengan que dar cuentas por haber rechazado, por haber pisoteado, por haber escupido en su rostro al Salvador que murió por pecadores en la cruz? ¿Nos parece dura la doctrina del infierno? Que no nos parezca dura. Eso es lo que merece un hombre impío e injusto que desafía a Dios y lo escupe en su cara. Vamos a torcer lo que la Biblia dice. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, lo que tanto Pedro como Pablo están diciendo en estos pasajes es que Dios no es indiferente al insulto de sus criaturas. Dios no es indiferente. Y yo sé que este no es un tema muy popular hoy día. Hablar del juicio de Dios y hablar del infierno en esta era tecnológica y científica parece completamente anacrónico, fuera de época. Y sin embargo Dios ha puesto un dispositivo moral en el corazón de todo hombre que se llama la conciencia, que se encarga de recordarle continuamente, día tras día, que nos dirigimos a un tribunal en el que todos seremos juzgados con absoluta imparcialidad. Y todo ser humano, en todo lugar del planeta, porque todos fuimos creados por el mismo Dios, a su imagen y semejanza, no somos productos de una evolución, todos fuimos creados por Dios, a todos les puso una conciencia, y por eso todo ser humano, en todo lugar del planeta, posee esa información moral grabada indeleblemente en su corazón. Hay una diferencia esencial entre el bien y el mal. Todo hombre sabe eso. Todo hombre sabe eso. Y todo hombre sabe en el fondo de su corazón, aunque lo niegue, todo hombre sabe en el fondo de su corazón que el bien debe ser recompensado y que el mal debe ser castigado. Esa es la base de la justicia humana. ¿Por qué el hombre insiste en hacer justicia? ¿Por qué en todo lugar del planeta hay esa insistencia del ser humano? Porque fueron creados a la imagen de Dios y porque tienen una conciencia. Pero aparte de la conciencia, Dios nos advierte en su palabra una y otra vez, no solo de la realidad del juicio, sino de las terribles implicaciones de aquellos que se presenten aquel día en la presencia de Dios sin haber arreglado sus cuentas con Él. Mira, mi amigo, si tú tomas tu pecado con ligereza, no te creas que por eso Dios lo toma con ligereza. Porque Dios no es como tú, ni como yo. Y prueba de que Dios no toma el pecado con ligereza es que envió a su propio Hijo a reconciliarnos. ¿Qué tan serio es el pecado para Dios? ¿Tú quieres saber qué tan serio es el pecado para Dios? Mira a Cristo en la cruz del Calvario, sufriendo el infierno por los pecadores, y tú vas a saber qué tan serio toma Dios el pecado. ¿Cuál es el punto de Pedro aquí? Que responder al llamado de Cristo e identificarnos con Él por la fe sí nos acarrea algunos inconvenientes en esta vida, pero menospreciar su llamado y tener en poco su obra de salvación es procurarnos la mayor de las desgracias. Y no por un tiempo, ni siquiera por mucho tiempo, sino por toda la eternidad, porque el alma humana es eterna. El alma humana es eterna. Por eso es que alguien ha dicho que estar vivo es una gran responsabilidad. Estar vivo es una gran responsabilidad. Mateo capítulo 10,
llama la atención el hecho de que el personaje bíblico que más habló del infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sabía de lo que estaba hablando. Él vino a padecer por causa de ese horrible lugar. En Mateo capítulo 10, en el versículo 24, el Señor dice a sus discípulos: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ustedes van a ser perseguidos. Sin embargo, ¿qué le dice en el versículo 26? Pero no los temáis. No los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, a pesar de que van a ser perseguidos por proclamar eso. Versículo 28, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese sí deben temer. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Qué es el infierno? Ser excluidos eternamente de la presencia de Dios. Mi amigo, créele tú o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes, cada día en este mundo caído, tú recibes muchas muestras de la misericordia y de la bondad de Dios, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, Él hace llover sobre justos e injustos, Él todavía te permite que en el día de hoy escuches su palabra. Dios tiene misericordia de ti. ¿Sabes lo que es el infierno? Estar completamente excluido por toda la eternidad de la presencia de Dios, donde no vas a recibir ni una gota de misericordia. Ni una gota de misericordia. La oportunidad te la está dando Dios ahora. Después, no tendrás esperanza, ni tampoco tendrás ninguna excusa. Pero hay algo más que veremos mucho más brevemente. Pedro nos enseña también en este pasaje que el sufrimiento por causa de Cristo debe movernos a encomendar nuestras almas a Dios y hacer el bien. Versículo 19. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sufrir por la voluntad de Dios es sufrir por ser cristiano y no por haber cometido ningún crimen. Cuando tengan que atravesar por esa experiencia en esta vida, que dice Pedro, encomienden sus almas al fiel Creador. Esas persecuciones no están fuera del marco del control soberano de Dios, no. Y están llevando a cabo su plan por medio de ellas. Hermanos, ¿qué pudo haber sido peor? ¿Qué pudo haber sido más perverso que la muerte de su propio hijo? Y sin embargo, ningún otro evento en la historia humana ha traído consigo tantos beneficios. Mi amado hermano, deja tu alma bajo el cuidado de Dios, sabiendo que Él es fiel, sabiendo que Él es todopoderoso, sabiendo que Él es sabio y que está haciendo una obra en tu alma por medio de esas aflicciones.
Mi amado hermano, no te sumerjas en el pozo de la autocompasión, asumiendo el papel de víctima, porque esa no es nuestra realidad. No, 1000 veces no. Nosotros los cristianos no somos víctimas de nadie. Estamos en las manos de un Padre amante que está puliendo nuestro carácter para hacernos cada vez más semejantes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ocúpate en procurar el bien de otros y en seguir transitando la senda de la voluntad de Dios, que Él se encargará de cuidar de ti. De hecho, mi hermano, esas mismas aflicciones que llegan a tu vida por causa del pecado de otros, son parte de su cuidado. Son parte de su cuidado. Porque te permiten evaluar el verdadero estado de tu fe. Qué terrible sería llegar al día del juicio creyendo que somos lo que en verdad no somos. Es mejor saberlo ahora, cuando todavía tenemos tiempo para arrepentirnos. Purifican nuestra alma. Te recuerdan que tú no perteneces a este mundo. Te muestran la verdadera cara de este sistema mentiroso y de maldad que se opone a todo bien. Y de esa manera Dios despega tu corazón de este mundo, cuando el mismo mundo te persigue por ser cristiano. No somos víctimas. No somos víctimas. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Estamos amparados en ciertísimas promesas, ratificadas y sustentadas por la obra redentora de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De modo que en vez de pasarte la vida lamentando tu suerte, hermano, más bien yo te invito a que digamos como el apóstol Pablo: ciertamente, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y gloria a Dios por eso, no son comparables. Y en cuanto a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, considera seriamente el estado en que se encuentra tu alma delante de Dios. Porque así como sus promesas fueron confirmadas con la venida de su Hijo, con su muerte en la cruz, con su resurrección, así también lo fueron confirmadas sus advertencias. Por eso es que el autor de los Hebreos dice: ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No descuides esa gran salvación, pagada por tan alto precio y ofrecida en el Evangelio gratuitamente, mi amigo. Gratis. No, yo te invito a que vengas a Cristo y que vengas ahora. Porque en Él es reconciliado y perdonado todo aquel que cree. Mi amigo, yo te invito a que te reconcilies hoy con Dios por medio de su Hijo, para que no le temas a la llegada de aquel día, porque en aquel día nosotros tendremos un abogado a nuestro lado que defenderá nuestra causa. Ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora, porque la oportunidad te la está dando Dios ahora, no mañana, porque no sabemos qué será del día de mañana. El mañana, como decía alguien, es el día del diablo, el hoy es el día de Dios. Vamos a orar. Padre, ciertamente son palabras sobrias las que hemos estudiado hoy en tu palabra. Y sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos que Cristo, nuestro Señor, es la encarnación de la verdad. Oh Señor, ayúdanos para que nosotros podamos vivir a la luz de esa verdad. Padre bueno, da a cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y a todo cristiano que se encuentra hoy en este lugar la convicción de que vale la pena sufrir por Cristo. Oh Señor, gracias por las hermosas y ciertísimas promesas que fueron ratificadas por su encarnación, su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. Oh, ayúdanos a vivir amparados bajo esas hermosas y grandísimas promesas.
Pero bendito Rey, Señor y Dios nuestro, mira a aquellos que no te conocen. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Señor, abre los ojos de los ciegos, dale vida a los muertos y con un llamamiento eficaz, llámalos a la fe y al arrepentimiento. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. No les pagues conforme a sus pecados, sino conforme a la muchedumbre de tus misericordias. Alabado seas, bendito Rey, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.